Somos tu mano amiga. Ebullición mental. Hola, hola, bienvenidos a este siguiente capítulo. Estamos en un ciclo que estamos vinculando el ejercicio con la salud mental y la idea es ver cómo lo incorporamos, qué hacemos, cómo permitimos que el ejercicio haga parte de nuestro día a día, cómo lo sentimos tan útil como muchas de las cosas que son fundamentales en nuestra vida, como tener un buen sueño, como una alimentación saludable, como tener buenas relaciones con las personas, como tomar agua estructurada y mineralizada, como tomar el sol, porque son varias de las que son absolutamente necesarias para que nuestra salud esté bien. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con los mitos y realidades al momento de hacer ejercicio. Creemos una cantidad de cosas de que esto así es mejor, si lo hago de esta manera sí funciona, si sudo un montón significa que sí estoy haciendo bien el ejercicio, que algunos ejercicios sí los debo hacer y otros no. Bueno, un montón de cosas que creemos en el run del tema del ejercicio. Yo he escuchado eso con mucha frecuencia y pues en el internet, así como encontramos información muy certera y científica, también encontramos una cantidad de desinformación increíble. Si fuera por eso, por ejemplo, en temas de comida, pues no podríamos comer nada, porque salen influencers hablando de que no se puede tomar leche, otros que no se puede tomar agua, otro que no se puede comer verduras, otro que no puede comer frutas, otro que no puede comer proteína, otro, o sea, un montón de cosas. Entonces cuando vamos a ver decimos no podemos nada porque todo es un veneno, todo es un problema, y no, o sea, hay muchas cosas que sí en ciertos horarios del día y hay otras que pues sí es mejor como desconectarlas un poco de nuestra rutina del día a día porque no generan valor, no aportan. Pero para eso pues hay que ir a la fuente, hay que hablar con personas que sepan del tema, con investigadores claros, médicos, entrenadores, personas que sepan sobre estos temas que vamos a hablar. Hoy nos está acompañando Karen Madero, ella ya nos acompañó en uno de los podcasts. Te invitamos a que si estás llegando a este por primera vez, te devuelvas un capitulito y escuches el anterior que te sirve como base para todo esto que vamos a hablar el día de hoy. Recuerda que si algo de información te parece bien, puedes buscar en Ebullición Psico todo lo que necesites, porque allí nosotros publicamos una cantidad de material. En cualquiera de nuestras redes nos encuentras de la misma manera. Hoy, mitos y realidades. Buenos días, Karen. Eri, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá nuevamente para seguir hablando de estos temas que son tan importantes y que hacen parte de nuestro diario vivir. Bueno, muy bien, me parece maravilloso. Quisiera que habláramos un poco de los mitos y realidades. ¿Qué es lo que es un mito y que realmente no sirve y es pura carreta? ¿Qué sí es una realidad y que vale la pena que lo afiancemos y lo creamos en estos temas asociados al ejercicio con un énfasis en temas de salud mental? Pues mira, Eri, yo creo que lo primero que me gustaría hablar el día de hoy es ir a la fuente. O sea, hoy en día creo que estamos tan bombardeados de información que realmente no sabemos en qué creer, en qué no, a quién seguir, a quién no. Entonces, la primera invitación que yo quiero hacer es busquen a una persona profesional. O sea, a mí han llegado muchas personas lesionadas, lastimadas, que se enfermaron peor por estar siguiendo dietas en internet, por estar siguiendo ejercicios que realmente no tienen fundamento, no tienen técnica. Entonces sería lo primero, empezar por ahí, como ir a la fuente. No necesariamente tenemos que contratar a un profesional o a un entrenador personalizado, no, pero sí empezar a buscar personas que igual puede ser en internet, pero que tengan fundamento, que nosotros veamos que realmente sí tienen los estudios suficientes. Por otro lado, bueno, empecemos con uno de los mitos más comunes, que es el tema de para bajar de peso necesito, mejor dicho, matarme y sudar y terminar, mejor dicho, súper mal para poder bajar de peso. Y creo que ese es uno de los mitos más comunes, tanto que tengo que sudar mucho para perder peso, como que al otro día me tiene que doler porque si no me dolió fue porque no hice nada. Entonces, para aclarar un poco ese mito, es no. O sea, no hay que terminar pues sudando así para perder peso o que tengo que correr 5 kilómetros a toda velocidad para poder hacerlo. Acá para aclararlo vamos a hablar de una cosa que se llaman las rutas metabólicas. Y hacia, digamos que en un idioma sencillo, hay dos rutas metabólicas que son la aeróbica y la anaeróbica. Entonces, cuando yo quiero perder peso,
em, yo puedo utilizar la ruta aeróbica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ruta aeróbica pues me requiere oxígeno, es cuando el cuerpo utiliza las grasas que están almacenadas en el cuerpo, eh, y pues es la ruta más larga, ¿sí? Es decir, cuando mi cuerpo dice, no voy a necesitar energía tan rápida, esto va para largo, entonces voy a utilizar esta ruta porque es la que más me conviene. Entonces, si lo ponemos en términos ya de hacer ejercicio, yo para perder grasa puedo hacer una caminata de media hora en una intensidad moderada que me implique un poquito de esfuerzo, pero no que me queme todo tan rápido como la ruta anaeróbica, que la ruta anaeróbica es esa ruta que necesita tomar mi cuerpo porque necesita energía rápida, o sea, eso es ya. Entonces ahí es donde mi cuerpo utiliza el glucógeno para tomar energía, ¿sí? El cuerpo es tan inteligente que él sabe, o sea, si él identifica, en el momento en el que tú empiezas a hacer una actividad física, él identifica si quiere tomar una ruta o si quiere tomar la otra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a aprender de estas cosas que no son tan complicadas, o sea, finalmente es leer un poquito como de cómo funcionan las rutas metabólicas y ya de empezar a entender mi cuerpo, porque cuando yo entiendo mi cuerpo y no hago los ejercicios así a la loca, como dicen por ahí, pues puedo tener un poquito más de fundamento y saber cómo actuar, digámoslo así. O sea que la aeróbica sería como la que normalmente en el gimnasio llaman la parte de cardio. O sea que tú llegas y haces un ratico de spinning o haces como un trote sencillo ahí en la máquina trotadora. ¿Esa sería como la aeróbica? Sí, pues no necesariamente siempre implica cardio, sino es cuando mi cuerpo necesita, bueno, cuando mi cuerpo tiene un gasto energético no tan elevado, ¿sí? Entonces yo podría estar hablando de clases de rumba, puede ser entrenamiento funcional también moderado, em, también implica un poco de pesas, pero algo menos fuerte, digámoslo así. Y la otra sí sería como el estilo CrossFit o alguna cosa donde si tú estás ahí saltando, brincando, haciendo allá del push-up, no sé qué, el si más todos esos ejercicios, ese sería como el otro. Sí, también ahí estaríamos hablando ya de levantar un poco más de pesas, cuando hablamos de hacer hipertrofia, ¿sí? Que en términos generales es cuando me quiero poner así más fuerte. Eh, la hipertrofia es cuando nosotros rompemos fibras musculares, y esto es como, imagínense una cabullita que se van rompiendo, ¿sí? Pero encima de esa se hace como una especie de cicatriz. Entonces, eso es lo que hace que mi músculo cada vez vaya siendo más grande. Entonces, se rompe la fibra, encima de esa fibra se sana, pero encima se hace otra un poquito más grande, que es como una cicatrización, y eso es lo que hace que el músculo tanto empiece a adquirir más volumen como adquirir más fuerza, porque cada vez van a haber como un poquito más de fibras para resistir esa fuerza. Muy bien. Me llama la atención que otro de los mitos que normalmente tenemos es que si yo hago 1 hora de ejercicio al día, ya está ok. Y eso siempre lo tuve durante muchísimo tiempo y creí que era suficiente. Pero recientemente en el congreso que te mencionaba, la doctora experta sobre esos temas de movimiento nos explicaba que sí, está bien, si no hace nada, ese está mejor, pero que no es solo necesario y que hace falta otro poquito más. Entonces ella nos hablaba como unos snacks saludables, pero no de alimentos, sino como de ejercicio, y decía cada hora y media, haga algo de 3 minutos, de 5 minuticos de movimiento si usted tiene una vida muy sedentaria en ese momento. Entonces nos paró y nos puso a hacer un skipping ahí sencillito en su momento, una que otra polichilena donde saltábamos y brincábamos, como que hacer algunas sentadillas ahí corticas y demás. Muy cortito, no te agotas porque no te estás muriendo, pero entre pasar de una tarea a otra que pudiéramos hacer los ejercicios. Ella decía y nos mostraba unas investigaciones muy interesantes que aquí les podemos compartir los nombres de esas investigaciones que las podamos tener, en donde decía claramente de puede disminuir, creo que era el 37 o 39% de esos 4 jinetes del apocalipsis si tú incorporas el ejercicio diario más esos pequeños snacks saludables de cada hora, hora y media, en donde tú hiciste un ejercicio corto,
ay, como que respiraste y te sentaste de nuevo para trabajar lo que tuvieras que hacer o continúas con tu rutina del día a día. Entonces, eso, pues normalmente hemos hablado de las pausas activas a nivel organizacional. Entonces, siempre dicen cada hora, hora y media, 2 horas, hágase una pausa activa. Pero yo no lo había visto con pequeñas fracciones de ejercicio donde hubiera un mejor movimiento. Frente a eso, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué sientes con relación a eso que nos explicaba esta doctora? Pues mira que hay un mito muy común, ¿no? Y es, yo no sé si tú sabes cuáles son los deportistas de domingo, ¿no? O sea, la persona que se va, el señor que se va a jugar fútbol todos los domingos y resulta en el tercer tiempo, ¿no? Que todos sabemos que el tercer tiempo es como terminan ahí tomándose algo. Y esas personas dicen, no, es que yo estoy bien porque yo hago ejercicio los domingos. Yo voy y juego fútbol 3 horas y ya, con eso tengo. Pero realmente a veces incluso eso es más dañino que, que cuando no hacen nada, porque entonces eh, son esos deportistas de domingo que finalmente entonces antes de empezar el partido se fuman un cigarrillo y cuando terminan el partido entonces se ponen a consumir bebidas alcohólicas y no entienden lo que esto, o sea, el choque que tiene esto en el cuerpo, ¿no? Porque digamos, si nosotros nos fumamos un cigarrillo antes de hacer ejercicio, el cigarrillo pues tiene un efecto de que, digamos que cierra un poco las vías por donde pasa la sangre, ¿no? Y lo que hace el ejercicio es que necesita expandirlas para que haya más bombeo de sangre. Entonces imagínate ese choque que ocurre cuando yo lo hago. Entonces, ese tipo de personas pues a veces incluso están haciéndose más daño al hacer esto que al no hacerlo. Pero evidentemente sí ya es, y como tú lo decías, ya las empresas se están dando cuenta la importancia de las pausas activas. Y yo quiero invitar a las personas a que se abran un poquito más a ese tipo de oportunidades que les brindan las empresas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en pausas activas con varias empresas y tú llegas a dictar la pausa y eso es como si tú, mejor dicho, les fueras a quitar todo el tiempo de su vida y las Sí, personas, porque miran así como, ay, ya ay, llegó a sí, ya molestar, llegó. no tiene nada que hacer, pásese en una media hora que ya termino de mandar esto. Y de verdad, mira con Exacto, tragedia. y créeme, es muy difícil llegar a una empresa y ver cómo la gente está tan reacia a tomarse 5 minutos de su día para moverse, porque realmente lo que yo te decía, creo que en el capítulo anterior es nuestra creencia es que eso es una mamera y que eso no funciona y se ve, ¿no? O sea, tú llegas y las personas se molestan porque les estás interrumpiendo, digamos que su vida laboral, pero las empresas ya están entendiendo y ya se están dando cuenta de la importancia de las pausas activas. Y no solamente en el trabajo, en nuestra vida cotidiana. El hecho de levantarnos en la mañana y hacer un estiramiento chiquito ya nos cambia la energía por completo. Y, y claramente sí es fundamental entender que ese movimiento constante es lo que puede hacer la diferencia, ¿sí? No solamente nos sirve hacer 1 hora de ejercicio al día si el resto del día nos sentamos ahí a no hacer nada, ¿sí? De nada me sirve a mí ir a entrenar a una persona 1 hora cuando sus hábitos de vida, las otras 23 horas del día, pues están mal, ¿sí? O sea, incluyendo el sueño, o sea, si la persona no duerme, si no come bien, si no hace pausas, pues de nada me sirve hacerle 1 hora de entrenamiento cuando otras 23 horas no hay coherencia, digámoslo así. De acuerdo. Entonces, digamos que una realidad sería que sí, el tiempo de la hora del ejercicio, los 40 minutos, lo que la persona pueda en ese momento y pequeños dosis en el día de esos saludables de ejercicio para que lo podamos tener. Entonces, esa podría ser una realidad. Exacto. Y digamos un mito sería hacer el ejercicio el día domingo y completarlo con vamos a comernos después la fritanga y tomarnos toda la cerveza de la vida porque Sí, y el resto de la semana no el resto hacer de la semana nada. no hago nada, entonces Sí. ese sería un mito, o sea, ese definitivamente no funciona. Que para perder peso necesito matarme, pero no realmente puedo hacer alguna de las rutas de metabólicas y que una me va a permitir tener un gasto de energía como dividido en el tiempo donde no lo gasto tanto, pero me puede ayudar a ese bajar de peso porque va cogiendo las calorías del cuerpo o cuando necesito energía de manera inmediata donde es más de alto impacto en su momento y ahí me ayuda más para el manejo muscular para aumentar el índice de masa muscular. Y agregar ahí algo chiquito también, y es que las personas dicen voy a quemar grasa, ¿sí? Pero realmente
lo que se hace es convertir la grasa o los carbohidratos o el glucógeno en energía. Es más como entender esa ruta de yo no estoy quemando grasa, sino estoy convirtiéndola en energía. Entonces, cuando yo entiendo que la grasa la puedo convertir en energía, pues es como que me imagino una ruta diferente, ¿no? Empiezo a ver otras posibilidades. De acuerdo, de acuerdo. Otro mito que quisiera preguntarte para ver si sí es o no. Yo muchas personas en el gimnasio las veo envueltas en plástico. Entonces ellas van a ir al gimnasio y se envuelven o en velobaino en plástico y están como llenos de bolsa por debajo de su ropa de deporte y demás, y se mueven y suena la bolsa, o sea, se ve esa cosa. Eso sí es útil, eso es un mito, eso es una realidad, eso sí sirve, no sirve. A mi modo de ver en mi cabeza no sirve, pero no lo sé y quisiera preguntarte a ti, ¿eso sí es verdad o no? No, para nada, para nada. O sea, ese tema de que se envuelven en plástico generalmente es porque quieren sudar más, ¿no? Pero el sudor, pues muchas veces es simplemente eso, ¿no? Es la forma del cuerpo de equilibrar la temperatura externa de la interna y lo que hace pues es perder agua, ¿sí? Y en esa agua pues pierde sales, minerales, pues muchas cosas. Pero entonces yo puedo decir, listo, ya sudé, pero cuando vuelvo y me hidrato, pues recuperé todo el sudor que había perdido. Entonces, finalmente eso no sirve y sí está ocasionando que tu cuerpo no pueda transpirar de manera natural y no, pues no esté libre, digámoslo así. Entonces, no, eso sí es un mito increíble. Y lo mismo el tema de usar fajas, ¿sí? Las fajas son buenas cuando, digamos que, pues tú también debes saberlo, no sé, una mujer que estaba embarazada, pues para volver a acomodar el tema de los músculos abdominales y todo esto, pues a veces sí requiere eso porque pues tuvo que hacer un proceso de Una distensión distensión. abdominal muy drástico y a veces las fajas sí ayudan a que ese músculo vuelva a su estado natural. Pero cuando yo no he tenido ese proceso y me empiezo a poner fajas, lo que empiezo a hacer es que el músculo se vuelve perezoso. ¿Por qué? Porque yo estoy poniéndole una faja que está cumpliendo la función que debería cumplir naturalmente el músculo. Entonces lo que hago es hacer que el músculo se vuelva perezoso y pues empiezo a perder fuerza. Mientras que si yo lo entreno y hago que mi abdomen o mi core de forma natural tenga como una armadura o un escudo, ahí es donde realmente sí estoy haciendo algo. Y es una faja natural. Fortalecer los músculos del core es lo que hace que realmente funcione. Porque yo en el gimnasio solo las fajas sí las he visto y lo que dice la persona es para no herniarse. ¿Eso es verdad? O sea, si no tiene la faja y alza un gran peso, ¿sí no se herniaría o eso no es verdad? Bueno, pero ahí ya estamos hablando de otro tipo de fajas, ¿sí? Ahí ya estamos hablando como de un soporte eh, que ya es cuando las personas levantan demasiado peso, o sea, eso se utiliza ya cuando hay demasiado peso de por medio. Pero cuando yo lo utilizo de manera estética, o sea, solo para que la cinturita se me vuelva así o para que sude más, no, ahí sí no funciona. Ok, me entiendo. Sí, porque si lo ve uno en el gimnasio ya que hacen y ¡tra! Se acomodan y de una vez ahí, mejor dicho. Claro, hay personas que lo requieren por temas de no herniarse y esto, pero lo que te digo es cuando estamos hablando de un peso excesivo. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué otro mito encontramos o qué otra realidad encontramos con relación a estos temas del ejercicio y posiblemente salud mental? Bueno, ya que mencioné ahorita el tema de la distensión abdominal en las embarazadas, a veces uno de los mitos es que las embarazadas no pueden hacer ejercicio, ¿sí? Y eso también es mentira, ¿sí? Obviamente acá requerimos un poco más de acompañamiento médico, ¿sí? El médico es el que da el aval también de decir si puedes hacer ejercicio o no, porque pues depende de si tu embarazo es de alto riesgo, pero en un embarazo que transcurre de manera natural y normal, digámoslo así, las mujeres pueden hacer ejercicio hasta el día que tienen a su bebé. Ese día hace uno mucho ejercicio. Aparte de que El día que sí, uno está pariendo, eso es más o menos. Ese día equivale a no sé cuántos de gimnasio, entonces yo creo que ese día se vale. Pero sí, a veces las mamitas embarazadas paran de hacer su entrenamiento y acá es de aclarar que sí hay que hacer ciertas modificaciones
como bajar el impacto del ejercicio. Obviamente no podemos hacer ejercicios de alto impacto o de saltos demasiado altos, pero de resto podemos hacer un entrenamiento normal, o sea, adaptado al tema del embarazo, pero podemos seguir haciendo ejercicio hasta el día, hasta el último día. Yo tengo una amiga que ella es instructora de rumba y ella trabajó hasta el día que su bebé nació y ella dictaba clases así, o sea, con su pancita y todo, se cuidaba, pero siguió haciendo sus clases hasta el último día. De hecho, con eso que dices me llama la atención. Yo ya les he contado a ustedes que mi segundo hijo fue parto en el agua y fue todo un proceso que hicimos con una empresa que se llamaba Procrear Colombia, que nos entrenaba a lo largo de todo el embarazo para poderlo tener. Y cuando estábamos en ese tema, venía pues el médico, pero también venían las parteras porque no te acuestan, digamos que cuando tú vas a tener el bebé, como que te ponen en una posición horizontal y pues el bebé necesita de manera vertical, entonces uno llega al hospital y de una vez lo acuestan y lo ponen ahí líquido si uno haya acostado haciendo la fuerza para el otro lado, entonces pues ni siquiera la fuerza de la gravedad ayuda para poder parir más rápido, sino termina siendo en contra del asunto y termina siendo más doloroso. Entonces ellos nos ponían a hacer ejercicio de piernas, de cadera, de movimiento, porque decía, si usted va a parir necesita fuerza en las piernas, porque usted va a tener que estar en posición medio acumplillada una cantidad de tiempo. Necesita flexibilidad, necesita que su cadera se ensanche para que pueda habilitar mejor el canal de parto. Necesita fuerza en los brazos para que se sostenga de las parteras o de sus familiares para poder hacer la fuerza cada vez que llega la contracción en ese momento. Y uno todo blandengue que no ha hecho sino comer y no querer hacer nada, pues le hace más difícil. Entonces ese ejercicio ayuda un montón porque realmente el trabajo de parto es muy duro, es muy fuerte. Claro. Entonces pues que tú puedas tener esos acompañamientos pues me parecen bien interesantes. Claramente lo que nos dice Karen en ese momento, si es un embarazo de alto riesgo y estás teniendo algunos sangrados o ese tipo de cosas, pues el doctor dirá si es posible o no. Hay algunos que le recomiendan solo quietud y no te puedes mover, pero para nada. Porque la amenaza de aborto es muy fuerte, pero eso será en algunos casos, no es la regla para todas las personas, sino que realmente lo podamos hacer de otra manera. De hecho, cuando se hace ejercicio, hay investigaciones interesantes donde dicen que temas, por ejemplo, como la preeclampsia o problemas de tensión disminuyen con el ejercicio. Entonces, la mujer que tiene cierta predisposición genética o por sus condiciones biológicas, si hace ejercicio puede disminuir la posibilidad de que le dé preeclampsia y que tenga un bebé prematuro. Entonces, pues digamos que también nos ayudaría un poco para esa situación. Claro, y así como tú lo mencionas, hay formas de trabajar el piso pélvico, por ejemplo. Entonces ahí es donde la mujer necesita la fuerza realmente a la hora del parto para hacerlo. Y lo que sí es una realidad, Eri, y es lo que estamos hablando, es una persona que hace ejercicio está mucho mejor preparada para enfrentar esos traumatismos o cambios físicos, ¿sí? Entonces, hablando de un embarazo, pero también estamos hablando, por ejemplo, de una cirugía, ¿sí? Una persona que generalmente hace ejercicio y tiene una cirugía, no sé, por apendicitis, una cirugía de corazón, lo que sea que presente, se recupera más rápido y está mejor preparada para enfrentar ese evento físico, digámoslo así. Entonces, lo que sí es una realidad es que una persona que hace ejercicio constante tiene mejores recuperaciones y está más preparada para enfrentar esos cambios físicos, llamémosle embarazos, cirugías, lesiones, todo este tema. Claro, y uno de los mitos es que si yo tengo un hijo, después nunca voy a recuperar el cuerpo que tenía. Y pues yo conozco. No, hazme el favor, o sea, yo puedo mencionar a Gracie, ¿sabes quién es Gracie Rendón? O sea, esta mujer tuvo un hijo y como a los 2 meses ya estaba otra vez perfecta ella. Shakira también, hazme el favor, o sea, ¿ya cuántos hijos tiene? Entonces, o sea, sí, pues digamos que sí hay un cambio, sí, claramente físico, pero puedes recuperar el mismo estado Sí, que todo tiene tenías antes. transformación y pues los años hacen sus el papel que finalmente tienen y Claramente, pues hay un sí. envejecimiento que se tiene, pero no necesariamente. Entonces muchas personas dicen que no quiero tener un hijo porque después no me quiero engordar y después va a ser difícil. Entonces, pues sí, de pronto sí, pero no necesariamente no significa que en un tiempo prudencial la persona no recupere un cuerpo con el que se sienta cómodo o cómoda, porque la idea es que pueda tener un cuerpo con el que ya al final se pueda ver y diga, me gusta lo que veo, o sea, Claro. tal vez no es la que tenía a los 15 años, pero
está perfecto y está muy bien y lo puedo administrar y puedo sentirme plena y feliz. Y ya que hablamos de estas famosas que tienen un cuerpo maravilloso, otra de las cosas que a mí me gustaría hablar, Eri, es que nosotros tenemos a veces unos, digamos que unos referentes allá afuera, ¿no? Entonces, esos referentes que tenemos a veces, que son modelos, presentadoras, actrices, cantantes, que tienen el cuerpo perfecto, a mí me gustaría mencionar también que para nosotros los mortales, como le llamo yo, pues a veces también es muy difícil llegar allá, ¿no? Porque estamos hablando de unos referentes que tenemos que viven para eso, que su vida, su diario vivir gira en torno a verse como nosotros los vemos. Entonces ellos prácticamente que tienen asesores para todo, para la alimentación, para el ejercicio, para el vestirse, para que comprar, para aplicarse en la cara, para, o sea, un montón de cosas, ellos viven para eso. Y a veces nos fijamos tanto en esas personas que yo te digo como una persona, no sé, una psicóloga, una abogada o un médico que pretende tener eso, pues va a tener que tener mucho más esfuerzo, porque su vida no gira en torno a eso, su vida es levantarse, atender pacientes o las abogadas atender casos que no les van a permitir estar todo el día girando en torno a eso. Entonces, una de las invitaciones que sí hago es como a no sesgarnos y no tener tan presente lo que allá afuera funciona como estereotipo de belleza, sino entender que el ejercicio no solamente es un fin físico o estético, sino es cómo me ayuda a mí en mi individualidad como persona. En mi caso, yo soy entrenadora personal, pero también tengo otros trabajos varios y también ha sido para mí entender que pues que mi vida no puede girar en torno a eso solamente, sino hago lo suficiente y lo necesario para que mi cuerpo responda energéticamente, para que me dé em, como que mi diario vivir sea lo más ameno posible con respecto a eso, pero no queriendo tener la vida o el cuerpo de otra persona. Y es que para llegar allá es todo el tema, está el ejercicio, están los masajes, están el uso de ciertas máquinas que ayudan a ciertas cosas, el usar ciertos productos, o sea, es todo un acompañamiento, normalmente no ocurre solo con ejercicio, digamos que está añadido con otra cantidad de cosas importantes para hacerlo. Entonces ya saben, amigos, pues hay varias cosas que podemos hablar en este momento y podríamos seguir hablando de N1800 mitos y realidades. Te invito a que a través de nuestra red nos coloques cuáles son esos mitos o realidades que tú observas con el ejercicio, pues para nutrir esta conversación y que con toda la comunidad de Ebullición vamos a ir construyendo estos elementos. No hacerlo solamente a veces el ejercicio, sino con cierta rutina y dividirlo en el transcurso del día para poderlo hacer, que si tienes alguna condición médica o física o de momento de vida, no necesariamente es un tema para no hacer ejercicio, sino simplemente con las condiciones que necesites y que sea útil para hacerlo, sea el embarazo, sea la niñez, sea la adultez, sea alguna enfermedad, sea alguna situación que podamos decir, esto lo ubicamos en qué lugar, ya sea por momento de vida o por una condición física de cómo lo hacemos en ese instante, que no tengo que vincularme con ninguno de los estándares de belleza del mundo, sino para mí, ¿qué me funciona? ¿Cómo me gusta ver la ropa? ¿Cómo me gusta sentirme? ¿Cuál es la resistencia que quiero tener? ¿Cómo quiero sentirme conmigo misma en cada momento? Y que el ejercicio sí nos permite la mejor recuperación bajo cualquier circunstancia. Es decir, sea para temas de salud mental o salud física o de alguna cirugía, nos va a permitir tener una mejor recuperación. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Karen, por todo lo que nos comentas. Y ya sabes, si algo de lo que hablamos el día de hoy le puede servir a alguien, compárteselo. Qué interesante que puedan ver esta información para que podamos seguir creciendo como personas. Gracias, Eri, por la invitación y ahí nos estaremos viendo. Claro que sí. Somos tu mano amiga. Ebullición Mental.